Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de los organizadores para poderme dirigir a ustedes y hablarles justamente del reto del acceso abierto, de ser visible de lo invisible, desde un punto de vista, digamos, fuera del sistema bibliotecario y más bien desde el punto de vista de quienes investigamos y estamos desarrollando una, vamos a decir, un campo novedoso, un campo límite que me parece que va a impactar significativamente mucho del futuro de la investigación, particularmente en humanidades. No sé cómo se avanza aquí, es algo de que es importante. Sí. No. De este lado. Pero bueno, no hace nada. A ver si lo tienes que dirigir Lo tengo que... a la pantalla. No te obedece. No me obedece. Para acá. Ok, es el debate, no importa. Muchas gracias. Tecnología y los aparatos. Bueno, el orden de mi presentación es el siguiente. Yo parto de la base de que vivimos en una época de enormes transformaciones en la producción académica y vuelvo a insistir especialmente en la producción académica de las humanidades y las ciencias sociales, por lo menos en su forma y en la manera en que se produce, derivada de la digitalización. Y de los aspectos que comprende esta enorme transformación, yo quiero hablarles de tres. El cambio justamente en la producción académica de las humanidades, el acceso abierto y el reto de hacer visible lo que se considera invisible, es decir, fundamentalmente la información académica que se produce en nuestros países en América Latina. ¿En qué consiste este cambio profundo en el modo de comunicar las investigaciones humanísticas? Pues fundamentalmente en tres grandes cosas que se reelaboran: los objetos del conocimiento, los métodos y la forma de comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que particularmente las humanidades, que como sabemos son conservadoras en su producción y que finalmente preservan en buena medida una tradición, han empezado a mutar, y esta mutación tiene que ver con la aparición de los textos digitales y de las cosas que se pueden hacer dentro de los textos digitales. ¿Qué se pueden hacer dentro de los textos digitales? Y justo ahí es como el objeto de investigación y de conocimiento en buena parte de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades han cambiado, es justamente porque lo que han emergido ahora son los datos. Y los datos son cosas como palabras y la frecuencia con la que aparecen en un texto. Son también las constantes que aparecen en muchos libros, que pueden ser frases, ideas, o incluso los datos pueden ser frases construidas que reaparecen a lo largo de periódicos en el siglo XIX, en geografías distintas, y que son objeto de nuestro interés. De manera que el objeto, o una parte de los objetos, se han vuelto digitales. Y para poder trabajar con los objetos digitales, tenemos que trabajar ahora con métodos y herramientas digitales. Por ejemplo, producir algoritmos para trabajar con esos datos. Es decir, en la medida en que ha ido avanzando la digitalización de las bibliotecas, hemos ido creando algoritmos que lo que hacen es poder entrar a esos fondos digitalizados para leerlos literalmente y extraer información y resultados significativos con base, por supuesto, en una pregunta que un humanista se hace. Por ejemplo, podemos preguntarnos acerca de la circulación de las noticias en el siglo XIX mediante un algoritmo que entra a las hemerotecas de muchos países y registra justo eso, ¿no? la frecuencia en que se produce. Actualmente justo estoy en un proyecto que consiste en eso. No solo eso, se han trabajado en la elaboración de bases de datos, en visualizaciones de los datos, porque, como diré hacia el final, los datos son probablemente uno de los objetos más traicioneros que hay, porque no son transparentes. Y, por supuesto, en la producción de bibliotecas digitales, no solo en el sentido de los grandes fondos que se
digitalizan, sino de bibliotecas ideadas con un fin de investigación y que por lo tanto aíslan un grupo significativo de textos para investigarlos, por ejemplo, marcando los textos y luego corriendo algoritmos que permiten encontrar cosas según el interés de los investigadores. Y por supuesto, lo que ahora se llama la lectura a distancia, que son estos algoritmos que lo que hacen es leer grandes cantidades de libros para, por ejemplo, sacar una economía, relaciones temporales en donde un nombre o una cierta publicación es más o menos citada y por lo tanto generar una especie de economía de la cultura, de la circulación cultural. Al mismo tiempo que se producen estos proyectos a partir de nuevos objetos y de nuevos métodos, se comunican de otra manera. Es decir, no solo se producen libros o artículos en revistas, sino que literalmente se generan proyectos digitales que tienen visualizaciones o que están constituidos por bases de datos o por libros que se vuelven electrónicos porque hay cosas que presentar ahí que no se pueden presentar en papel y en realidad la verdad es que la imaginación de los humanistas en la creación de proyectos digitales es verdaderamente enorme. La cuestión, por supuesto, es ¿qué vamos a hacer con eso? Es decir, esto se agrega a todo lo que normalmente se está preservando ya y se ocupa y se gestiona dentro de las bibliotecas, ¿no? Es decir, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con todos estos proyectos? Si yo desarrollo una base de datos, ¿en qué momento esa base de datos deja de formar parte de mi proyecto personal de investigación para formar parte de un conocimiento generado por la institución y por lo tanto preservado, controlado y compartido por la institución? Es decir, parte de lo que nosotros estamos enfrentando hoy es que necesitamos, por un lado, acceder a los objetos de conocimientos digitalizados. Necesitamos entrar a los libros digitales en las bibliotecas, a los datos que tienen las bibliotecas, a los documentos hemerográficos digitalizados, a los mapas digitalizados. Por ejemplo, solo por volverles a poner un ejemplo de lo que estamos enfrentando, dentro de este gran proyecto que se llama Oceanic Exchanges, nosotros estamos trabajando con los fondos de la Hemeroteca Nacional del siglo XIX. Y uno de los problemas centrales que se plantea el proyecto es que algo que institucionalmente nunca se había planteado era de quién son los datos que están en la hemeroteca. Y es curioso porque en términos de interés las bibliotecas suelen estar mucho más preocupadas por las imágenes que por los datos. Y entonces es muy interesante, es decir, tenemos acceso a los datos porque finalmente quedó ahí algo que vamos a explorar, que se puede hacer con ellos, y hay restricciones para utilizar las imágenes. Entonces, en fin, es parte de lo que vamos descubriendo a la hora de utilizar eso. Ahora, nosotros lo vamos a hacer con herramientas y métodos y herramientas novedosas que deberían también ser parte del trabajo de la gestión de información dentro de una biblioteca, de una institución. Y por supuesto el respaldo para preservar, distribuir, replicar y hacer visibles los productos de la investigación digital. Es decir, está desarrollándose todo un campo nuevo de investigación y de producción académica que necesitamos que también sea preservado, conservado, gestionado por quienes han preservado el conocimiento en nuestras instituciones. Hoy uno de los principales impedimentos para el desarrollo de la producción científica es, por supuesto, este modelo heredado del mundo análogo, en torno a los cuales en los últimos años se ha construido, por supuesto, la producción del conocimiento. Aquí, por supuesto, un sitio, ¿no? Es decir, y vuelvo a poner el caso de la Hemeroteca Nacional, la propiedad de las imágenes es un impedimento que está de alguna manera bloqueando la posibilidad de hacer, y digo, no solo es un problema de la hemeroteca aquí, es un problema en general de las hemerotecas en todo el mundo,
que valoran más las imágenes que los datos y, digamos, no porque sea relevante, pero sería mucho más interesante poder contar con todo que contar solo con una parte. No contarla, como ocurre al final, lo que hace es que disminuye la velocidad de que se puede producir conocimiento y quedamos, digamos, limitados en la producción de conocimiento. Es decir, tenemos que encontrar la forma de compartir y de compartir lo que más se puede. Ahora, aquí lo interesante es que el modelo del acceso abierto es distinto en los países de economías mucho más avanzadas que en América Latina, y justo como vimos en el mapa que nos presentó la primera ponente, podemos darnos cuenta que el modelo en Europa y en Estados Unidos está basado en una comunicación comercializada por entidades privadas bajo un cierto modelo de negocios, mientras que en América Latina nuestro caso es el opuesto, y aquí la información científica es un bien común y ha crecido como un bien común y debemos preservarlo como un bien común, lo que sin embargo no quiere decir que tengamos resuelto el problema, sino que en realidad tenemos resuelto solo una parte del problema. ¿Qué es lo que significa? Digamos que las estrategias seguidas en el norte y en el sur son distintas. Es decir, justo como acabamos de ver, en el norte lo que se busca es cambiar el modelo de manera de que se pueda enfrentar el reto del acceso abierto y la apertura de la comunicación científica. Mientras que en nuestro caso, el problema es la invisibilidad de nuestro conocimiento. Invisibilidad que no solo tiene que ver con, digamos, las condiciones de abierto o cerrado de conocimiento, sino también con la geopolítica del saber que nos afecta. Es decir, el problema es que, por ejemplo, las revistas académicas de acceso abierto latinoamericanas no están indexadas en ningún indexador importante. Digo, hay algunas, pero en realidad el volumen mayor no lo hay. De manera que el acceso, la visibilidad del conocimiento está cerrada, y un reto importante es hacerlo visible. Si uno se coloca en la posición de buscar información desde, digamos, como investigador, es interesante cuando uno entra, yo tengo la experiencia de múltiples bibliotecas, a buscar información, y uno se da cuenta que los sistemas de búsqueda de información son también un sistema que cierra el encuentro de información. Es decir, puede abrirlo más, puede cerrarlo más. Si tú tienes múltiples entradas a la información, hay una limitante. Si tienes una sola entrada a la información, también hay una limitante, ¿no? Porque en algún caso, si tienes una sola, te presenta información que no necesariamente quieres. Si tienes múltiples entradas, no sabes cuál es la que necesitas para llegar a lo que buscas. En fin, es decir, es un problema serio cómo encontrar y hacer visible la información, y en América Latina me parece que uno de los retos principales es justamente hacer visible. Y eso pasa por la consideración de lo que son los datos y los metadatos, porque hoy hablamos de datos y metadatos como si fuera una cosa absolutamente transparente y todos supiéramos qué es y no hubiera ninguna duda de que un dato es un dato. Y sin embargo, en realidad, los datos son todo menos transparentes. Es decir, tú puedes organizar secuencias de datos o puedes encontrar una gran cadena de datos y te vas a dar cuenta que no necesariamente son significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo etiqueto con algo un texto, no necesariamente lo hago transparente y lo hago fácilmente identificable. Es decir, hay un problema para pensar cómo actualmente usamos los sistemas de información actuales, porque estos sistemas lo que están haciendo es descomponiendo el conocimiento a expresiones mínimas, los datos, ¿no? Y el problema es cómo los reagrupamos para hacerlos significativos a alguien que los está tratando de identificar. Es decir, el problema de la visibilidad parte justamente por reintegrar los datos. Es decir, si tú buscas por ejemplo, esta cuestión de que hay buscadores que buscan por revista y no buscan por temas en los artículos, es una limitación, porque salvo que sepas qué revista buscas, es muy difícil encontrar exactamente lo que estás buscando.
De manera que la simple agrupación y la generación de metadatos no es suficiente. Es necesario hacer mucho más.